esté listo para... Se reanuda la sesión. La mesa directiva se complace en saludar la presencia del señor Martín Vizcarra Cornejo, primer vicepresidente de la República, encargado de la Presidencia de la República, así como a los miembros del gabinete ministerial y demás autoridades e invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Como es de conocimiento de los señores congresistas, la presente sesión solemne está dedicada exclusivamente a la celebración del 194 aniversario del Congreso de la República. Con el quórum de reglamento se ingresa a la segunda hora. Orden del día. Himno Nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Invito al señor congresista del Águila Cárdenas para que dé lectura a la alocución dirigida a la representación nacional por el protector don José de San Martín al entregar la banda bicolor y despojarse del mando supremo en la instalación del Congreso el 20 de septiembre de 1822. Al deponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del Estado, no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy, que felizmente lo dimito, yo pido al Ser Supremo el acierto, luces y tino que se necesita para hacer la felicidad de sus representados. Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Septiembre de 1822. Muchas gracias.
Invito al señor congresista Rosas Beltrán para que dé lectura a un extracto del discurso del doctor Francisco Javier de Luna Pizarro al ser elegido presidente del Congreso Constituyente de 1822. Extracto del discurso de Francisco Javier de Luna Pizarro al ser elegido presidente del Congreso Constituyente. Tomado su asiento, el señor presidente anunció que ya el Congreso Constituyente del Perú estaba solemnemente constituido e instalado, que la soberanía residía esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. Varios señores diputados pidieron que se publicase por un decreto expreso lo mismo que acababa de anunciar el señor presidente, y así se acordó. Luego dijo el señor presidente que se le permitiese tomar la palabra, ya que el Congreso acababa de hacerle el mayor honor que podía recibir en su vida. Cuando la representación del Perú se reúne por la primera vez para tratar sobre los augustos intereses de la patria, nuestros ojos deben volverse a las célebres asambleas deliberantes del mundo, donde la experiencia y la reflexión han descubierto el camino de llegar a su fin, que es la expresión de la voluntad general. Discurrió sobre los objetivos de un cuerpo deliberante, la necesidad de obviar los inconvenientes a que está expuesto en el ejercicio de sus funciones y el grave peligro de caer en el caos de la anarquía cuando celosos los representantes no pueden formarse un voto general o bajo el formidable peso de una facción cuando la minoridad prevalece o domina a la mayoría. Sembrados están, dijo, de restos de ruinas ajenas las veredas que vamos a cruzar, y recorrió rápidamente la historia de algunos congresos que por falta de una organización interior regular han presentado resultados bien tristes para el espíritu humano. Dedujo que todo ser de absoluta necesidad que desde los primeros pasos estudien los representantes del Perú, conducirse a su objetivo por medio del orden que inviolablemente deben observar en sus deliberaciones. Un sistema de policía interior, el más propio para prevenir o reducir a su menor número los inconvenientes a que están sujetos los congresos, desde el principio de sus operaciones hasta sus últimos resultados, que facilite a todos los diputados el ejercicio de su inteligencia y la independencia de su opinión, en que todos sean lo que pueden ser, que presten mutuos auxilios y que puedan obrar sin confusión. Un régimen interior que imponga al cuerpo entero la necesidad de la reflexión, la moderación y la constancia en sus tareas. Es la tabla que nos salvará del naufragio. Añadió: ella no es obra del momento y debe encargarse por el Congreso a una comisión que prepare los trabajos. Mientras esto se verifica y debiendo dar principio hoy mismo a deliberaciones de la mayor trascendencia, es indispensable tener a la vista algunas de las instituciones o reglas principales generalmente adoptadas en las asambleas deliberantes de mayor nombradía, e hizo una enumeración circunstanciada de las respectivas a la iniciativa, debate y votación de las proposiciones. Concluyó encargando a los espectadores un profundo silencio, porque si las galerías llegaban a tomar ascendiente en las deliberaciones del Congreso, el resultado sería la anarquía. Septiembre de 1822.
Invito a la señora congresista Choquehuanca de Villanueva para que dé lectura a la ley expedida el 31 de octubre de 1822, por la que se designa el día 20 de septiembre como Día del Congreso Nacional. Ley que dispone que el aniversario del Congreso de la República sea fiesta nacional. La Suprema Junta Gubernativa del Perú, comisionada por el Soberano Congreso Constituyente, por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: el Congreso Constituyente del Perú, deseando perpetuar la memoria del venturoso día en que por la primera vez se reunieron los representantes del pueblo peruano, mediante cuyo acto declaró y puso en ejercicio su soberanía consiguiente al juramento de la independencia que tiene ratificada. Ha venido en decretar y decreta lo siguiente. Artículo primero. El 20 de septiembre, aniversario de la instalación del Congreso Constituyente del Perú, se dedicará una fiesta nacional, indicándose así en el calendario. Artículo segundo. Por decreto posterior, se dispondrá la forma de esta solemnidad, tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Congreso, en Lima, a 30 de octubre de 1822. José de Larrea y Loredo, presidente. José Sánchez Carrión, diputado secretario. Pedro Pedemonte, diputado secretario. Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario del despacho en el Departamento de Gobierno. Dado en el Palacio de la Junta Gubernativa, en Lima, a 31 de octubre de 1822. Firmado José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado, el Conde de Vista Florida. Por orden de su Excelencia, Francisco Valdivieso. La Presidencia agradece a los señores congresistas por la lectura de estos documentos históricos. Señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, vicepresidente de la República y presidente en funciones. Señora Mercedes Arauz Fernández, vicepresidenta de la República. Doctor Ramiro de Valdivia Cano, juez supremo titular, decano del Poder Judicial. Señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas integrantes de la mesa directiva. Señores congresistas de la República. Señores ministros de Estado. Señores integrantes del cuerpo diplomático, señor fiscal de la Nación, señor defensor del pueblo, señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señor jefe de la RENIEC, señor Contralor General de la República, señora Superintendenta de Banca y Seguros, señores representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y autoridades nacionales, señores embajadores, personal del Servicio Parlamentario y trabajadores del Congreso de la República, señoras y señores, distinguidos invitados que hoy nos engalanan con su presencia. El 28 de julio de 1821, día de nuestra independencia, se instituyó la República del Perú, lo que significó el inicio de un conjunto de hechos sucesivos que por fin rompieron el lazo de dependencia política con España. La instalación del primer Congreso Constituyente de nuestra historia, un acto de vital importancia, tuvo lugar el 20 de septiembre de 1822, presidida por el doctor Francisco Javier de Luna Pizarro Pacheco, hecho que dio inicio a la vida parlamentaria peruana. Por ello, celebramos el 194º aniversario del Congreso de la República. Nuestro Parlamento, hoy denominado en forma oficial Congreso de la República,
ha experimentado las sinuosidades de nuestra vida republicana y quienes lo han integrado han sido partícipes y actores fundamentales en la construcción de nuestra democracia. El Parlamento es la asamblea representativa por excelencia y el centro de los grandes debates nacionales. Este recinto constituye el núcleo de las decisiones que han impactado sobre la vida política, social e individual de nuestra sociedad. Por ello, hoy reitero lo que dije el pasado 26 de julio cuando asumí el honroso cargo de Presidenta del Congreso. Tenemos la gran responsabilidad de cumplir con las esperanzas de quienes depositaron su confianza en nosotros para trabajar arduamente en proyectos de ley que satisfagan las grandes necesidades de nuestros pueblos, es decir, de todas las comunidades que conforman nuestra nación. Debemos hacerlo a puertas de la celebración de nuestro bicentenario republicano, cuya cercanía nos invita a reflexionar en forma permanente sobre cuál ha sido el legado del Congreso en la historia y qué debemos hacer para honrar el hecho de pertenecer a él. Hoy buscamos recuperar la confianza ciudadana en las instituciones que sostienen nuestro Estado de Derecho. Hoy, parlamentarios, funcionarios y trabajadores en general, asumimos ese compromiso. Somos la voz de millones de ciudadanos que nos observan todos los días. El periodo parlamentario, iniciado el pasado 27 de julio, está dando muestras de que queremos hacer las cosas bien. Actuamos con respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, en la búsqueda constante de acuerdos que permitan una mejor producción legislativa, respondiendo a las urgentes necesidades de nuestro país. Esta natural dinámica de disensos y consensos, de acuerdos y desacuerdos, es un trabajo constante para facilitar los espacios de diálogo, de debate y logro de objetivos. Todo ello refleja una madurez política que debo destacar. Hemos logrado otorgar la confianza al Ejecutivo a través de la sesión de investidura. Elegimos al defensor del pueblo después de 5 años. Ratificamos el nombramiento del presidente del directorio del Banco Central de Reserva, la superintendenta de Banca y Seguros, y aprobamos las primeras leyes, entre ellas la Ley Marco Presupuestal para el año 2017. Ahora nos preparamos para discutir democráticamente una medida excepcional y temporal, la delegación de facultades legislativas, es decir, la posibilidad de delegar al Ejecutivo el poder que el pueblo nos ha conferido a los legisladores. Esto requiere de un serio análisis y debate, que es lo que se está haciendo y que casualmente ha provocado que no celebremos el 20, sino hoy día el Día del Congreso, porque las comisiones siguen trabajando y el martes, que era nuestro día, les dijimos a las comisiones que tenían que seguir en esta tarea para facilitar al Ejecutivo. La población viene confiando en nosotros. Debemos responder a esta confianza con una conducta limpia, intachable, asumiendo nuestras propias responsabilidades políticas y dando muestras permanentes de disciplina, de austeridad, transparencia, corrección. Nos corresponde debatir y aprobar una iniciativa legal que evite que la población observe que los congresistas cambian de grupo político permanentemente. La palabra tránsfuga debe pasar al olvido. Colegas, también tenemos por delante la reforma electoral, la elección de un miembro del Tribunal Constitucional y la designación de 3 integrantes del Banco Central de Reserva, entre otras muchas iniciativas. En estos días de celebración, creo que es el momento de agradecer a los congresistas, a todos, por su entrega y trabajo, por exteriorizar y materializar su deseo de hacer mejor el Parlamento, por la fe que vienen demostrando en un país que reclama y merece grandeza. Agradezco también a los trabajadores del Congreso, que día a día hacen posible que nuestra labor se desarrolle en las condiciones adecuadas. Ellos son los herederos de aquellas tradiciones administrativas que se originaron y consolidaron a lo largo de periodos parlamentarios desde julio de 1821. A ellos también la exhortación para poner su mayor esfuerzo para ayudarnos en la tarea diaria. Ellos son los que quedan en esta querida institución, los políticos
pasamos brevemente por ella. Agradezco a la prensa que día a día nos acompaña, difunde y vigila nuestro trabajo. Estamos conscientes que las normas que elaboremos nos van a permitir una mejor representación parlamentaria, que se identifique con la defensa de las instituciones democráticas y con el fortalecimiento de los partidos políticos. Estamos próximos al Bicentenario. Entreguemos al Perú el Parlamento que se merece. Hay mucho por hacer. Feliz aniversario al Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias. Palabras del señor congresista Lescano Anzieta en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular. Señora Presidenta del Congreso, señores vicepresidentes que nos acompañan, señores ministros de Estado, señor primer ministro, ministra de Inclusión Social, señor representante del Poder Judicial, señor fiscal de la Nación, señor defensor del pueblo, señor jefe de la OMPE, señor contralor, señora superintendente de Banca y Segures, amigos, amigas congresistas, señores representantes de nuestros pueblos hermanos, embajadores, amigos que se encuentran presentes, señores jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, representantes de la Iglesia, de la sociedad civil, representantes de los jóvenes, amigos de la prensa. Estamos sentados aquí, señores congresistas, como un gran privilegio que nos ha conseguido el pueblo del Perú. Millones de peruanos han puesto su confianza en cada uno de nosotros y esa oportunidad no se puede dejar pasar. No hay que fallarle a cada uno de los peruanos y peruanas que han puesto su esperanza en el trabajo tan importante de representarlos. Y como ha dicho la presidenta en sus palabras, hay que actuar con honestidad, con honradez, por los intereses generales del pueblo y no por intereses partidarios y subalternos. Eso sería traicionar a nuestro pueblo. Por eso, presidenta, esta es una fecha importantísima para ratificar y continuar trabajando en este Congreso, pero para superar los grandes problemas nacionales y atender las necesidades del país. No nos vayamos descalificados, no nos vayamos con las tareas pendientes del agua, de reflotar el campo, de atender a los niños con anemia. No nos vayamos con la conciencia vacía, sino con la conciencia de haber comprometido nuestro trabajo por los grandes intereses nacionales. Señora Presidenta, ya se ha dicho muy bien, el 20 de septiembre de 1822 se instaló aquí, en este mismo lugar, distinguidos amigos, el primer Congreso Constituyente del Perú. Aquí funcionaba, distinguidos colegas, la Universidad de San Marcos, cuyos restos ustedes puedan verlos en la Sala Mariátegui, donde están los muros antiguos de esa gran universidad peruana. Y aquí funcionaba la capilla, en este mismo lugar donde estamos sentados, donde estamos ubicados, la capilla de la universidad, y aquí vinieron los diputados que fueron elegidos en ese entonces. Pero este monumento, este gran monumento que nos cobija hoy día, es reciente, fue construido a inicios del siglo pasado, en 1906, y en 1908
se inauguró este hemiciclo en la entrega del mando por parte del presidente José Pardo a Augusto B. Leguía. En 1908 se dio ese gran hecho histórico. Y en 1912, distinguidos amigos, hubo la primera sesión de la Cámara de Diputados, señora presidenta. Pero este Congreso es un Congreso históricamente bicameral. Y ojalá regresemos a la bicameralidad para poder atender mejor los asuntos del pueblo. Este Congreso fue bicameral desde 1829 y el Senado funcionaba y trabajaba y atendía las necesidades del pueblo peruano en el Tribunal de la Santa Inquisición que está en el Jirón Junín. Más adelante se hizo el hemiciclo Porras Barnechea, que está acá al lado. En 1930 se inaugura el gran local, el gran hemiciclo del Senado peruano. Este local fue hecho por partes, porque los peruanos teníamos problemas, porque se vino la Guerra del Pacífico, se vinieron los golpes de Estado, pero aquí está el Gran Congreso Nacional del Perú, que tiene que trabajar con honradez, que tiene que trabajar siguiendo los pasos de Grau, cuyo curul está aquí presente. Amigos y amigas, tenemos aquí en el medio esta escultura hecha por el artista peruano Luis Agurto. Y reseña muy bien la proclamación de la independencia del Perú por San Martín. Pero el mensaje principal es que debemos actuar con libertad de conciencia, sin estar sujetos a ningún mandato, sin poner candados a los parlamentarios, sino que los parlamentarios actúen con libertad, con voluntad propia, sin normas para decirles no te vayas, a pesar que su libertad dice otra cosa. Eso debemos cumplir, porque aquí está el mensaje de la libertad de los congresistas del Perú. Y me parece, presidenta, una ocasión propicia para decir que la norma que se prepara en la Comisión de Constitución es una norma equivocada, que debemos debatirla bien para lo que usted ha dicho, para sancionar realmente el transfugismo, situación que hoy día todavía está pendiente. Pero tenemos, colegas, distinguidos amigos del Perú, autoridades, dos figuras más. Tenemos la ley en este lado y tenemos la justicia en el otro. Y las leyes tenemos que sacarlas con eso, con justicia, haciéndole justicia al pueblo. Para eso damos las leyes, para hacerle justicia al pueblo. Y nos causa sorpresa, presidenta, y tenemos que rechazar desde el Parlamento sentencias, y le decimos con respeto al representante del Poder Judicial, sentencias que disponen la reducción de los sueldos de los trabajadores. Eso no se puede permitir porque afecta la dignidad del trabajador y desestabiliza a la familia de los trabajadores peruanos. Yo creo que ahí debe haber una sana rectificación, porque aquí se deben dictar las leyes, pero hacerlas también cumplir con justicia. Y finalmente, colegas y amigos, Grau, el caballero de los mares, aquí estuvo sentado igual que nosotros, representando a Piura. Pidió licencia, presidenta, para irse a combatir. Y en el Huáscar dejó su vida por nuestra patria. Y ese mensaje es importante para el trabajo parlamentario. Y tomar, señora presidenta, el ejemplo de Grau también, que hizo con su adversario de armas, con Arturo Prat, que tuvo la gentileza de enviarle los enseres de plata a la viuda, a Carmela Carvajal, sin ningún resentimiento, sin ninguna venganza, sino reconociendo el valor del adversario. En política también, colegas, debemos hacer eso. Somos adversarios, pero actuar con decencia. Saber ser leal con el adversario
y dar muestras de heroísmo, como lo hizo Grau. Que viva el Congreso del Perú, distinguidos amigos, que viva la patria, que vivan todo el pueblo peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Lescano. Tiene uso de la palabra el señor congresista Mulder Bedoya, en representación de la célula parlamentaria aprista. Distinguidos invitados, representantes de entidades públicas y poderes del Estado presentes aquí en el aniversario del Congreso, con su venia, señora Presidenta. 20 de septiembre de 1822 fue, al decir de Jorge Basadre, como me lo ha recordado nuestro historiador parlamentario Fernando Ayllón, la fecha constitutiva inicial del Estado peruano. No desconocía Basadre que justamente en el momento en que los pueblos se reúnen de manera soberana a deliberar sobre su futuro, es cuando realmente un Estado puede considerarse soberano. Los hechos de armas son sin duda parte de la historia que establecen esos espacios, pero los hechos de armas en sí solamente pueden tener un reflejo y un correlato fundamental cuando después de ellos se constituyen los pueblos en función de un mandato que es el de representarse a sí mismos. Y 20 de septiembre de 1822 fue la inauguración del Estado peruano, en la medida en que fue la primera ocasión que en nuestro territorio se unieron todos los pueblos del Perú y sus representantes a establecer su propio régimen de autogobierno. Es verdad que los debates eran debates fundamentales y primigenios. Habían sectores que querían instaurar mecanismos republicanos encabezados justamente por Luna Pizarro, pero también había quienes decían que nuestro país debía todavía transitar por una monarquía republicana a efectos de encontrar la mejor fórmula de representación del pueblo del Perú, habida cuenta que en nuestra historia éramos los sucesores en este territorio de la más grande cultura de la civilización en este hemisferio y también al mismo tiempo de la imposición virreinal más poderosa que tuvo Europa. Y por tanto esa verticalidad de la conducción de los territorios de este lado del mundo pudiera haber significado la existencia de una continuidad imperial. Esos eran los debates que tuvo la primera Asamblea Constituyente, cuyo cuadro inaugural entra justamente en el Salón Luna Pizarro y sirve para poder ver cómo allí criollos, mestizos, pueblos originarios se juntaron para poder empezar a constituirse en una esencia de lo que significa hoy la República del Perú. Es verdad que después tuvieron que haber nuevamente hechos de armas y no fue hasta 1824 en que ya el fantasma de la imposición virreinal pudiera continuar. Pero ya el 20 de septiembre de 1822, hace 194 años, se germinó esa fortaleza que el pueblo del Perú hasta el día de hoy tiene. Y resulta que 194 años después aquí estamos nosotros, que hemos tenido la fortuna, la dicha divina de haber nacido en el territorio del Perú, de ser herederos de la grandeza milenaria de nuestro país, de llevar en nuestra sangre la conjunción de tantas culturas y de por lo tanto ser país ejemplo, ser país piloto, ser país faro de la civilización humana. Y hoy nuestra democracia es justamente parte de ese esquema de aporte a lo que es hoy en el mundo la civilización humana. Porque nuestra democracia, al ser siempre objeto de jaloneos históricos y llevarnos a condiciones en las que a veces hemos retrocedido en nuestros conceptos democráticos, es un permanente proceso de construcción. Este proceso de construcción, Presidenta, nos ha llevado a que hoy, en las circunstancias que tenemos,
Por primera vez en muchos años existe una dicotomía política entre la conducción del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En términos en los que en las viejas democracias siempre se ha denominado el compartir el poder mediante las fuerzas políticas. Y esa circunstancia es un nuevo reto para quienes en esta coyuntura tenemos el deber de representar al pueblo del Perú. Nosotros, como bien ha dicho mi colega Johnny Lescano, representamos a personas de carne y hueso, ciudadanos peruanos con DNI libres que en una cámara secreta decidieron que estuviéramos acá. Y esos mismos ciudadanos determinaron también de la misma manera que quien ejerce la presidencia de la República esté donde está. Y por lo tanto nosotros no podemos convertirnos en titulares de nuestros electores particulares sin considerar el conjunto de lo que el pueblo del Perú ha decidido. Y por lo tanto tenemos el deber de ser correspondientes y corresponsables en ese mandato del pueblo del Perú. Nos toca entonces mostrar el gran ejemplo que hoy en América Latina no existe en la medida en que la mayoría de gobiernos gozan de una mayoría parlamentaria, demostrar que la democracia peruana ni se fractura, ni se debilita, ni retrocede por el hecho de que distintas fuerzas políticas estén en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Aquí se demostrará con el reto de nuestra fuerza, con la capacidad de nuestro aporte, con la consistencia de nuestros principios, que todos los aquí presentes somos partidarios de la democracia, del diálogo, del crecimiento soberano y sobre todo del entendimiento democrático de nuestro país, porque ese es uno de los valores que hemos recibido como encargo del pueblo del Perú. De manera entonces que esa responsabilidad, que es difícil, que es complicada, y frente a la cual a veces los avatares de la vida cotidiana, que son representados por los impulsos que nuestra prensa libre tiene, se ven distorsionados por esos elementos de coyuntura que nos llevan de vez en cuando a perder el horizonte de las cosas. Pero aquí lo fundamental es justamente no perder ese horizonte. Podemos tener discusiones, confrontaciones, porque así es el debate. No puede pregonarse desde posiciones antiparlamentarias el concepto de que el debate es estéril, de que el debate es inútil, de que solo hablan, sino que hagan. El debate es la gran diferencia que tiene la especie humana con cualquier otra especie. La posibilidad de la confrontación de conceptos para poder arribar a acuerdos. Porque si esto fuese un foro en el que simplemente se debate por debatir y no tuviese que fructificar ese debate en un acuerdo, entonces simplemente seríamos anarquía. Como sabemos que nuestro debate tiene que fructificar en acuerdo, entonces el debate es justamente el elemento de purificación de las confrontaciones a efectos de obtener ese acuerdo. Eso es lo que espera el pueblo del Perú de nosotros. El pueblo del Perú está esperanzado en este Congreso. Hemos transcurrido todos estos años de fortalecimiento democrático. Nuestro pacto social es un pacto social establecido sobre la base de un criterio constitucional elaborado en un determinado momento histórico en los años 90, que requiere evidentemente adaptaciones progresivas y sucesivas. Pero es evidente que existiendo este pacto social que lleva a que el Estado peruano sea como es, no olvidemos este elemento que vengo mencionando, el diálogo fundamental entre las fuerzas políticas, el entendimiento para todo tipo de fines comunes, el de poner la posibilidad de la obtención de la ganancia inmediata de índole partidario en favor del entendimiento del horizonte mayor, que es el de la democracia peruana. Todas las fuerzas políticas estamos en ese predicamento. Los debates no deben ser ni rupturistas ni fraccionadores. Los debates deben ser purificadores y deben llevarnos a posiciones del sostenimiento de nuestra democracia. Nos mira el pueblo del Perú. Cada uno de nosotros tiene que asumir esa responsabilidad, inédita, novísima, pero estoy seguro que dentro de algunos años, cuando se estudie este esquema político actual que tiene nuestra patria,
habremos de haber dado el ejemplo para las futuras generaciones de que en nuestro país, quienes estamos aquí en el Congreso, venimos a representar posiciones democráticas, posiciones de progreso y sobre todo posiciones que piensan en las futuras generaciones. Muchas gracias, colegas representantes. Gracias, congresista Mulder. Palabras de la señora congresista Espinosa Cruz en representación del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. Muy buenos días, señora Presidenta del Congreso, señor Primer Vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, encargado del despacho presidencial, señora Segunda Vicepresidenta, señores congresistas de la República, señores ministros, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros invitados, señor Presidente del Poder Judicial, señor Fiscal de la Nación, señor Jefe del OMPE, representantes de las Fuerzas Armadas, señor Defensor del Pueblo, invitados. Señora Presidenta, es un honor hacer el uso de la palabra en esta fecha tan significativa, no solo para la democracia peruana, sino para la institución en la cual nos alberga el día de hoy. El Congreso de la República es una de las representaciones más genuinas de la democracia y es una gran tarea la que tenemos entre manos y una gran responsabilidad de representar a los miles de peruanos. La historia de la República y el sistema democrático de nuestro país empieza con la instalación del primer Congreso Constituyente peruano. Ya hemos visto no solamente la representación, sino también la convocatoria que hizo el general don José de San Martín el 20 de septiembre de 1822. Acto que significó el inicio de la República Peruana, del Estado del Perú y del Perú como nación libre, independiente y soberana, libre de toda dominación extranjera. Desde 1822 han pasado 194 años en los que el Congreso ha enfrentado diversos retos y ha tenido que tomar decisiones importantes, como por ejemplo la instauración del voto femenino, que fue una gran polémica en su época hace 61 años. Señora Presidenta, en el devenir histórico se van dando una serie de cambios sociales, económicos, políticos. Hoy enfrentamos otros desafíos, como el representar con calidad. No es la cantidad de leyes, el número de leyes, sino la calidad de legislación que se va desarrollando. Y esta también es una de las tareas que tenemos que entender. No es el número de leyes lo que determina la calidad de un Congreso. Hoy tenemos el reto y el desafío de legislar con calidad, con eficiencia y sobre todo con prontitud. Tenemos el reto y el desafío de hacer escuchar las voces de los más postergados y de los sectores más vulnerables que se encuentran en la costa, sierra y selva de nuestro país. Legislar en materia de reforma electoral, y está trabajando este Congreso a través de la Comisión de Constitución y dentro del Grupo Especial. Tenemos la gran tarea de evitar que los vaivenes que hemos enfrentado durante las últimas elecciones se vuelvan a repetir. Y este es un desafío de este Congreso. Legislar para combatir la corrupción, legislar para el desarrollo sostenible, legislar para el medio ambiente, legislar sobre todo también para garantizar la seguridad alimentaria y la interculturalidad, legislar para que nuestros trabajadores no sean trabajadores de segunda categoría, para que nuestros trabajadores tengan iguales oportunidades que las que tiene hoy un mundo global, un mundo conectado, un mundo sobre todo protector de derechos en un mundo que propugna el desarrollo sostenible. Y definitivamente que el tema del trabajo hoy en día va a ser una de las tareas también no solo de la Comisión de Trabajo, sino también de la Comisión vinculada a la defensa de los derechos humanos. Señora Presidenta, más allá de la tarea de legislar, que es una de las funciones importantes,
se une también la tarea de representar que tenemos todos los parlamentarios elegidos en estas elecciones. Y esto hace que el Congreso cumpla su verdadera naturaleza. Definitivamente que tenemos diferencias cada grupo parlamentario, pero eso no significa que estas diferencias posterguen la gran mirada que todos tenemos de soñar con ese Perú fuerte, con ese Perú que avanza, con ese Perú donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan mirar el futuro con esperanza y mirarlo sabiendo que estamos construyendo un país donde todos seamos capaces de escucharnos, no solo de tolerarnos, sino ser capaces de alcanzar consensos en beneficio de nuestro país. Por eso, hoy más que nunca, este Congreso ha tenido un gran reto, elevar las cifras, y creo que esta es la tarea también pendiente de mantener ese espacio que se va ganando para lograr la institucionalidad con la que todos esperamos ir construyendo en nuestros países. No olvidemos que de la fuerza de la institucionalidad dependerá también el éxito del país. Creo que es importante señalar que el Congreso es el espacio donde están las voces de todas las regiones, de todos los ciudadanos y de todos los sectores. Por eso, trasladarlos a través de la legislación, a través de la defensa de los derechos, es una de las tareas del Congreso. Por eso, señora presidenta, ¿cómo dejar de mencionar la importancia del Congreso en estos 194 años de historia y de vida democrática? De nuestra participación y sobre todo de la tarea importante que tiene el Congreso como institución en ese gran equilibrio de poderes. Creo, señora presidenta, y traigo a colación lo declarado en el Congreso el 20 de septiembre de 1822, cuando José Faustino Sánchez Carrión fue elegido secretario y señaló: la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso, que legítimamente la representa. En suma, el Parlamento es la institución que representa la voz del pueblo y que representa esa base fundamental de la democracia. En este Congreso no solamente hemos legislado, no solamente representamos, no solamente fiscalizamos, no solamente colocamos la nota de equilibrio de poderes, sino que también en este Congreso han pasado personas honorables. Y precisamente la curul que nos precede, la curul de Miguel Grau Seminario, de una persona a quien siempre tenemos presente, en mi calidad, permítame hacer una licencia especial, en mi calidad de representante de Piura, por ser piurano, pero además porque no dudó ni un minuto en sacrificar su vida para defender la del país. Y creo que esta gran lección de servir siempre a su patria, como él repetía: solo soy un pobre marino que la única tarea que tiene es servir a su patria. Y creo, señora presidenta, que la gran tarea humilde que tenemos los legisladores es también servir a nuestra patria, desde el Congreso de la República, que es el ícono de la democracia, y estoy segura que todos vamos a hacer fuerzas, todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento, vamos a unir las manos para hacer que este Congreso sea precisamente eso, la representación del pueblo y el ícono de la democracia con la que todos soñamos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Espinosa. Vamos a dar la palabra al señor congresista Bruce Montes de Oca en representación del Grupo Parlamentario Peruano por el Cambio. Distinguidas autoridades, estimados colegas, señora presidenta. Desde hace 194 años, desde que se instaló el primer Congreso Constituyente bajo la presidencia de don Javier de Luna Pizarro, siempre se ha dicho que este es el recinto de la democracia, la casa de la democracia. Y es verdad, los que estamos aquí no lo estamos por voluntad propia, sino que lo estamos por decisión de ciudadanos que votaron a través de unas reglas democráticas
para que estemos aquí ejerciéndolos a ellos. Por eso es que aquí el pueblo está presente a través de nuestra representación, porque hemos respetado reglas democráticas de elección para la constitución de este colegiado. Pero eso no es solo democracia, la democracia no acaba ahí. Ese es el origen democrático de este colegiado. Pero otra cosa es de qué manera se ejerce el poder que el pueblo nos ha dado. Y es ahí donde un Congreso puede convertirse en una tiranía, como lo vemos en congresos de otras partes de Latinoamérica, para no hablar del mundo. Y es que si es que existen mayorías que dejan de tomar en cuenta opiniones del adversario, que utilizan ese poder prepotentemente, que no toman en cuenta a minorías, entonces ese poder democrático se convierte en un poder tirano. Y al respecto, el pensador italiano Giovanni Sartori, cuando trataba de explicar qué cosa es la democracia, escribió: si el pueblo es contabilizado por el principio mayoritario absoluto, se divide en una mayoría que toma todo y una minoría que pierde todo. Así se permite a la mayoría, si así lo quiere, reducir a la minoría, a minorías a la impotencia, lo cual no puede ser permitido. Y una cosa es el origen democrático y otra cosa es la forma como se ejerce ese poder democrático. Cuando vemos iniciativas de personas que dicen que la mayoría decida qué derechos deben tener una minoría que solo le compete a ellos, es el ejemplo perfecto de cómo no se puede ejercer el poder democrático. El poder democrático tiene que ejercerse respetando al adversario, respetando ideas contrarias, respetando a todas las minorías, porque son a todos a quienes debemos representar en este recinto. Es escuchar a todos cómo debemos gobernar. Este concepto es difícil de explicar cuando la gente dice que la democracia es el ejercicio del poder de las mayorías. Se equivocan. La democracia empieza como una decisión de las mayorías para ejercer la representación, pero el ejercicio del poder democrático tiene que hacerse respetando a las minorías, respetando las opiniones de los adversarios y de todos los peruanos. Por eso, Presidenta, en este 194 aniversario, renovemos votos para que en este hermoso recinto nunca se alojen mayorías dominantes y que ésta siempre siga siendo la casa de la democracia de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Bruce. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Arana Segarra en representación del Grupo Parlamentario Frente Amplio. Señora Presidenta del Congreso, señor Vicepresidente de la República, señores congresistas, representantes de los diversos cuerpos diplomáticos acreditados en nuestro país, autoridades nacionales y locales, autoridades militares y policiales, colegas congresistas, ciudadanas y ciudadanos del Perú. Nuestro Congreso de la República ha cumplido 194 años de existencia. Desafortunadamente, no siempre ha sido una historia política marcada por los ideales de la democracia, la libertad y la justicia, sino por el peso agraviante de grandes poderes económicos, de dictaduras militares diversas, de diversos autoritarismos y múltiples formas de caudillismo que lamentablemente aún se extienden hasta nuestros días. Lo sabemos todos. Los déficits de democracia aún nos agobian en el país. La libertad con justicia ecológica y social aún están lejos de ser valores asentados en nuestras instituciones. El contrato social está urgido de un contrato natural que, reconociendo los derechos humanos, reconozca también los derechos de la tierra, sin los cuales no tenemos futuro como especie ni posibilidades de garantizar derechos a las futuras generaciones.
en nuestra clase política, todavía esta noción de aprender a vivir en paz entre nosotros y en paz con la naturaleza, haya grandes resistencias en los poderes fácticos que sin ser elegidos se arrogan el derecho de tomar las grandes decisiones de nuestro país. Los valores republicanos que emergieron con la gesta independentista hace casi 200 años todavía deben ser alcanzados y ampliados. Comprender que esa es una tarea pendiente debe desafiarnos a este Congreso a estar a la altura de esos desafíos para consolidar la democracia en nuestro país. Las múltiples formas de discriminación aún son toleradas en nuestro país. Lo sabemos en relación a las mujeres, a la comunidad de diversidad sexual, en relación a quienes tienen una lengua y un idioma distinto, en relación a quienes tienen una capacidad económica diferente. Aún no nos reconocemos como un Estado plurinacional y pluricultural. En recientes gobiernos aún se ha hablado, desde las primeras investiduras, de ciudadanos de primera y segunda clase. Y se ha descrito a los pueblos que defienden sus derechos territoriales y formas alternativas de desarrollo como perros del hortelano. La República, la patria, aún nos duele. En estas mismas horas que celebramos aquí en el Palacio Legislativo a más de 1000 kilómetros, en un tribunal de Bagua, se está dictando hoy sentencia contra 53 ciudadanos, entre mestizos e indígenas aguajún huampís, que defendieron su territorio amenazado por decretos legislativos que un anterior Congreso permitió que se promulgaran al amparo de facultades legislativas. Recordar este hecho no empaña la celebración solemne que tenemos aquí, sino que demanda de este Congreso y de nuestra labor profundidad. La razón de ser del Congreso no es solo legislar a secas, sino legislar con justicia, para garantizar la libertad, el respeto irrestricto de los derechos de todos y de todas, para que no se violenten más a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las campesinas como doña Máxima Acuña, a los trabajadores a quienes una cuestionable sentencia judicial permitirá que los empresarios les reduzcan el salario arbitrariamente. ¿Cuánto nos falta aún para hacer que las leyes sean expresiones de la justicia en nuestro país? Legislar para construir una patria grande, soberana, que no ignore a los ciudadanos y ciudadanas de la patria invisible, del otro Perú o del Perú profundo del que hablaba Jorge Basadre. ¿Será este Congreso? Tenemos que preguntarnos si será este Congreso con nosotros y nuestra acción el que terminará su mandato el 2021, el año del bicentenario de la independencia, el que sabrá dar leyes para el Perú que no se ve, para el Perú que está detrás de los Andes, como decía Basadre. Muchos de los que estamos aquí, sin duda, sentiremos este gran desafío. Es un desafío político, legislativo y ante todo ético. Los que hemos sido electos congresistas para estos 5 años podemos hacer la diferencia o seguir haciendo más de lo mismo. La pelea y la rencilla que llega fácilmente hasta el insulto y el agravio del adversario político. Política y escándalo convertidos en sinónimos. Eso también es lo que tenemos que cambiar. ¿Tendremos la capacidad, si no todos los congresistas, la mayoría de nosotros y de nosotras, de saber que podemos estar en una hora en que, como preveía Basadre ya en 1979, el Perú evidencia su actitud para proyectarse en una dimensión de futuro dentro de la búsqueda de la maduración tantas veces anhelada para convertirse por fin en una morada mejor para nuestros hijos? Si fuera así, si privilegiáramos la grandeza y la generosidad de todos los peruanos y peruanas, en vez de la mezquindad de minúsculos intereses, nuestra labor legislativa tendría que guiarse por la dación de leyes justas y la derogatoria de aquellas que son injustas. Entonces hagamos el esfuerzo. Los que tienen inmensa mayoría congresal lo saben, lo hemos conversado muchas veces, de caminar al futuro afirmando el Perú plural, diverso, multiétnico, biodiverso. Nuestra riqueza está en nuestra diversidad, en la diversidad de nuestros climas, geografías, culturas, que no deben ser negadas sino reconocidas.
Este Congreso implementará una reforma política que reconozca distritos electorales indígenas y afroperuanos. Implementará una reforma política de un Estado que permite una mayor participación política paritaria de las mujeres y de los jóvenes. Avanzaremos en la afirmación del Estado laico, respetuoso de la libertad religiosa y garante de la laicidad de las políticas públicas. Dejaremos por fin de ser un Estado tutelado por poderes fácticos. Hay que fortalecer nuestra aún débil democracia. Hay que construir una fuerte ciudadanía, fuente del poder constituyente. Para ello será preciso que, habiendo vivido hace 2 décadas la interrupción del régimen democrático en 1992 y habiendo estado amenazados por la insania terrorista, conminemos del todo las amenazas autoritarias y violentistas, cimentando una cultura de paz basada en la justicia social y ecológica, para que nunca más vuelvan los tiempos que lleven a nuestros poetas como Martín Adán a opinar que cuando se produjo el golpe del dictador Manuel Odría, en realidad solo habíamos vuelto a la normalidad. Que la normalidad sea la democracia, el buen gobierno, el Estado constitucional de derecho basado en leyes justas. Avancemos hacia el bicentenario del Perú soberano, del Perú libre de toda opresión, del Perú libre de contaminación y depredación ecológica, del Perú libre de narcopolítica, del Perú libre de toda corrupción. Solo así cumpliremos aquellas palabras del libertador San Martín hace 194 años, cuando se instaló el primer Congreso de la República, haber cumplido esta desafiante y noble tarea de ser congresistas, con el cumplimiento y, como decía él, de nuestros deberes y con los votos de nuestro corazón. El Congreso de la República será el Congreso de los pueblos, respetado y amado por ellos. Este es nuestro mayor desafío, esta es nuestra mejor misión. ¡Viva el Congreso de la República! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Palabras del señor congresista Galarreta Velarde, en representación del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los miembros de la mesa. Un saludo a las altas autoridades nacionales y extranjeras. Un saludo también a los señores parlamentarios, a los señores y señoras invitados. 194 años que el primer parlamento se instaló en nuestra República. Y cuando hace unos minutos escuchábamos la lectura de Francisco Javier del Luna y Pizarro, en sus primeras palabras ya preveía, ya visoraba lo que casi a 200 años aún se mantiene vigente. Yo quiero, colegas, ya no entrar a la historia del Parlamento o las citas históricas de lo que ha pasado en el Congreso de la República. Quiero hacer una reflexión en relación a lo primero que nos decía Francisco Javier del Luna y Pizarro, que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. 194 años, y deberíamos preguntarnos si los fantasmas, si los actores que no querían un sueño republicano de nuestros independentistas, libertadores, de nuestros patriarcas, aún siguen vivos. Antes era la monarquía que aún no aceptaba la instalación de un parlamento. Eran otros poderes fácticos que hoy día en el Perú moderno aún siguen vivos. Los enemigos de la democracia no son los que tienen tanques hoy día, botas. Los enemigos de los congresos no son los que cierran el Congreso. Los enemigos de los congresos y la democracia a veces se disfrazan y no necesitan tener tanques ni botas, los cuales se rechaza, ni tampoco cerrar congresos, los cuales jamás debe volver a suceder. Los enemigos del Congreso pueden estar hasta dentro de los propios congresos. Cuando Francisco Javier del Luna y Pizarro, en su propio discernimiento inicial, señala y miremos a otras asambleas, hay que mirar al mundo. Hoy día los parlamentos en el mundo
en general, vienen siendo cuestionados y no por si tienen mayorías o minorías, porque no hay que preocuparse que un parlamento tenga mayorías o minorías, porque eso es el resultado justamente de la esencia de un Congreso que nace de una elección popular. Los parlamentos hoy día vienen cuestionados porque nuestra sociedad no tiene forma de conocer al Congreso de su nación. Lo que escucha o lo que lee o lo que mira a través de los medios es lo único como conocimiento que hoy día nuestras futuras generaciones saben de su Congreso de la República. Y por eso es importante, y esperemos que los poderes ejecutivo y los demás poderes compartan la visión y la necesidad de que los futuros ciudadanos que están hoy día en las clases conozcan la verdadera razón de un poder del Estado, como es el Congreso de la República. Cuando hace casi 200 años la monarquía miraba con recelo la constitución de parlamentos en casi toda nuestra región, hoy día los poderes fácticos siguen mirando con recelo a los parlamentos modernos. Cuando se buscan los consensos, como es el caso de este parlamento, que es un parlamento nuevo, pero quien habla, primero 5 años como asesor y ahora ya casi 11 años como parlamentario, ve cómo se cuestionan decisiones de un absolutamente autónomo, como por ejemplo, colegas, nosotros cuando tomamos una posición como Parlamento este o el anterior, quienes no están de acuerdo cuestionan y lesionan las decisiones democráticas que se hacen dentro del Parlamento. Quienes pretenden deslegitimar decisiones de aprobación de norma o de elección de autoridades, señalando hechos que no son reales, están atacando al Parlamento sin darse cuenta, y por eso digo que también a veces los enemigos están en casa del Parlamento. Los que somos realmente republicanos, miramos hoy día si el sueño del republicano, si ese gran sueño de los libertadores al día de hoy se cumple. El colega Mauricio Mulder señalaba que hoy día tenemos una composición distinta. Hoy día históricamente hay una mayoría parlamentaria que no es del gobierno y de la cual me orgullezco de representar a la bancada mayoritaria de este Parlamento. Si lo he señalado en alguna oportunidad, es el mejor momento de la República moderna para poner en práctica nuestros poderes del Estado, para poder poner en práctica también el compromiso político de los actores de ambos poderes. Pero no puedo dejar de señalar en un momento que es el aniversario del Congreso de la República, si el día de hoy estamos aún ajenos, ya no a los monarcas, ya no a aquellos que no querían un parlamento o una república, sino a aquellos poderes fácticos que siguen cuestionando lo que hace el Congreso o deja de hacer. Si nosotros mantenemos la ausencia de información a nuestros jóvenes que van a ser futuros ciudadanos, cada vez los parlamentos en el mundo, como viene sucediendo, tendrán mayor distanciamiento. Si nosotros no hacemos una labor por dar a conocer a los futuros ciudadanos hoy día jóvenes, ¿por qué es importante la esencia del Congreso de la República? Nuestras sociedades y la democracia, que siempre sigue siendo atacada, tendrá serios problemas. Lo que pasa en otros parlamentos en la región no es novedad. Y por eso, porque ha habido responsabilidad de algunos actores políticos, es que desgraciadamente los pueblos de diferentes naciones han optado por parlamentos que se han puesto servil al poder de turno. Para Fuerza Popular, Presidenta, y para todos los congresistas, como este partido nuevo y que tiene una visión de permanecer en la historia política del Perú, creemos que debemos defender la esencia del Congreso de la República, que es la que emana del pueblo.
Creemos que debemos defender de la demagogia de muchos políticos que salen a destruir al Congreso por ganarse réditos personales en los medios de comunicación. Creemos que debemos pedirle a los parlamentarios que realmente creen en el Parlamento que discrepen como corresponde con argumentos, pero que no lesionen ni destruyan diciendo que falta transparencia, que no corresponde. Aquellos sectores de la ciudadanía, todos respetables, que durante algún momento de la vida política marcan una línea y que terminan teniendo representantes en el Congreso, que es donde están todos los peruanos, y terminan teniendo representantes 30, 40, 20, no sé, pero que después por alguna razón de magia quieren hacer como si tuvieran 80% representantes y quieren imponer lo que no lograron en las urnas, y como no logran eso en el Parlamento, salen a lesionar y a cuestionar las decisiones de un Parlamento soberano y demócrata. Y eso no se puede permitir. Y eso lesiona al Congreso de la República. En el Parlamento no hay que tener temor si hay mayorías o minorías. Por lo menos en el caso de la bancada que me orgullezco en representar, como bien lo dijo en su discurso la presidenta, buscamos consensos. Porque por supuesto que ese es el norte que hay que tener quienes somos demócratas de verdad. No quienes criticamos cuando el resultado del Congreso no les gusta a determinados poderes fácticos o a determinados sectores. El Parlamento es soberano y tiene que caminar dentro del marco constitucional. Y tiene que respetar a las minorías, las mayorías. Eso es parte inherente de quienes son demócratas. Pero si el Parlamento, y usando como ejemplo lo que hoy día tenemos en un diálogo gentil, como corresponde, democrático con el Ejecutivo, si el Parlamento decidiera rechazar, como lo establece la Constitución, y acá le hablo a los parlamentarios de verdad, 1, 2 o 3 de los pedidos de facultades, los poderes fácticos cuestionan como si fuera ilegítimo, fuera antidemocrático. Y eso, colegas y queridos parlamentarios, no se puede permitir, porque el Parlamento es la esencia natural de la democracia, y la democracia involucra un equilibrio de poderes. Por eso cuando uno escucha al colega que leyó el discurso de Francisco, de Javier de Luna y Pizarro, en algún momento del discurso, Francisco Javier Luna y Pizarro también dice: encargo a los espectadores mi profundo silencio, porque si las galerías llegaban a tomar ascendiente en las deliberaciones del Congreso, el resultado sería la anarquía. Ya Francisco Javier de Luna y Pizarro proyectaba a lo que es la galería hoy día, es decir, cuando los poderes fácticos quieren presionar para tomar una decisión a un Congreso de la República. O creemos en el Parlamento, o creemos cuando el número de congresistas me favorece o me gustan. Y eso no es ser parlamentarista, y eso no es defender el fuero parlamentario. El parlamentarista, el fuero parlamentario, defiende las decisiones soberanas y democráticas. Tenemos que seguir pensando si en pleno Perú moderno aún nos falta por hacer mucho como Congreso de la República. Los enemigos del Parlamento, que antes eran la monarquía y se van transformando porque no les gusta la idea de una república, les gusta la idea de poderes fácticos que mandan, que ordenan, sean los económicos, sean los mediáticos o sean los que sean. No les gusta que nazca naturalmente del debate, del consenso, del diálogo como se viene haciendo, sino quieren imponer agendas, lesionan, porque vuelvo a repetir, nuestros ciudadanos solo conocen del Congreso de la República lo que aparece muy sutilmente o muy poco en algún medio de comunicación. ¿Y entonces solamente es un tema de responsabilidad de los poderes fácticos? No. También es un tema de responsabilidad de los partidos, también es un tema de responsabilidad de las bancadas. Y por eso es importante fortalecer partidos y bancadas. Y por eso, colegas, es importante, y vuelvo a citar y solamente he traído las citas de Francisco Javier de Luna y Pizarro para conversar con ustedes, cuando él dice
Me honro en haber sido recibido como presidente del primer Congreso Constituyente. Porque así como hay poderes fácticos, así como los enemigos de la libertad, de las sociedades libres, de la democracia y de las estructuras parlamentarias existen porque no tienen una visión de república, también hay problemas que los propios políticos debemos corregir. Cuando uno llega al Congreso de la República y no entiende y no se da cuenta y no percibe que es un honor ser uno de los 130 peruanos que está ocupando un escaño, que está siendo nombrado congresista de tu nación, estamos partiendo de manera equivocada. Para enfrentar a aquellos que no entienden del juego democrático, para enfrentar a aquellos que no les gusta cuando las decisiones son en contra y ahí cuestionan la legalidad de las decisiones democráticas o políticas, nosotros también tenemos que tener la capacidad de reconocer que tenemos que ser personas que demos la talla. ¿No es un honor estar sentado donde alguna vez estuvo Miguel Grau? ¿No es un honor que millones de peruanos hayan votado por nuestros grupos políticos y por nosotros? Entonces, no defraudar ese honor es comportarse como corresponde. Es generar mecanismos de sanción cuando haya que sancionar a alguna persona. Pero no respetar ese honor también es ceder y bajar la cabeza frente a poderes fácticos o frente a la demagogia de algunos que siguen y lamentablemente lesionando el Congreso de la República, que es esencial para la democracia. Este Congreso de la República, Presidenta, siempre seguirá en los esfuerzos y la bancada de Fuerza Popular, que transmite su saludo por este aniversario de nuestro Congreso de la República, seguirá en los esfuerzos de fortalecer la democracia, de fortalecer y defender el fuero parlamentario como demócratas de verdad y de hacer de un parlamento donde hoy día el pueblo nos ha permitido una mayoría, consensos como corresponde a una democracia moderna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Galarreta. En nombre del Congreso de la República, la Presidencia agradece a los miembros del cuerpo diplomático, a las autoridades civiles y militares y eclesiásticas, a las dignas autoridades que nos han acompañado y a todos los asistentes que con su presencia han dado realce a esta sesión solemne de aniversario del Congreso de la República. Invito a los señores congresistas al frontis del Congreso para la foto oficial, a nuestros distinguidos invitados, y acto seguido se procederá al izamiento del pabellón nacional y de las banderas departamentales con motivo del 194 aniversario del Congreso de la República. Se levanta la sesión. Gracias. Bien, de esta manera entonces se levanta esta sesión solemne importante. Lo último que dijo el congresista, sin duda Galarreta, en torno a este día tan importante para el Congreso de la República. Y es que, como hemos visto, con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la conducción de la titular también del Congreso, Luz Salgado, se realizó esta sesión solemne en el Legislativo por el 194 aniversario de su creación. En esta ceremonia, hay que resaltar también, participaron el primer vicepresidente Martín Vizcarra, en presentación del jefe de Estado, así como también el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, el contralor Edgar Alarcón, el jefe de la OMPE también está presente, Mariano Cucho, entre otros. Bueno, sin duda, lo que ha dicho la presidenta del Congreso, Luz Salgado, y ha destacado durante su discurso, es la elección del defensor del pueblo. Esto ha sido destacado como una de las primeras medidas de este legislativo, un logro sin duda de este legislativo. Indicó que se estudia también el pedido de delegación de facultades solicitado por el Ejecutivo. Esta es la situación a esta hora, aquí en el hemiciclo, en el Congreso de la República, en donde pues ha llevado a cabo esta sesión importante. Vamos con Elsa al estudio. Elsa.
Gracias, Mario. Efectivamente, vemos hace unos instantes en las pantallas que los congresistas ya se vienen retirando del hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional tras esta sesión solemne y el resumen que nos acaba de brindar nuestro compañero